Bienvenidos o bienvenidas. Este video es un homenaje a estos temas tan bonitos en matemáticas que he aprendido los últimos años. Y no se me ocurre otra manera de hacerles honor. Solo se me ocurrió que puedo explicarlos para que más personas puedan comprenderlos y seguirse asombrando por el poder imaginativo y la creatividad del quehacer matemático. Espero lo disfruten. El objetivo principal de este video es lograr entender cómo crear este patrón tan bonito que ven en pantalla. Sin embargo, un segundo objetivo que quiero dejar de una vez claro es comprender que a menudo las teorías más difíciles y abstractas en matemáticas tienen su origen en algo visual. Las podemos entender con ejemplos gráficos y teorías más simples. Este patrón que ven en pantalla es una pequeña puerta de entrada a teorías complejas como la topología algebraica, teoría de superficies y teoría de grupos. Para iniciar daremos preámbulos interesantes en teoría de grupos que quizás te permitan ver esta teoría como nunca antes. Para quien aún no se haya enterado, las mates no solo estudian los números, también estudian el lenguaje de las simetrías, porque sí, las simetrías tienen un lenguaje propio y se llama teoría de grupos. Cuando te digo la palabra simetría, ¿en qué piensas? Yo, por ejemplo, pienso en un copo de nieve o en el rostro de alguien, es decir, nuestro cerebro entiende de manera natural qué es la simetría. Y curiosamente, cuando pensamos en ella, se nos viene a la cabeza ejemplos visuales, gráficos, geométricos. Y ahí está la clave, las simetrías están íntimamente relacionadas con la geometría. La teoría de grupos nace precisamente del estudio de las simetrías de los objetos geométricos. Y podemos ir aún más allá, tomemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál de los siguientes movimientos crees que es más natural? ¿El primero? ¿El segundo? El más natural fue el primero. ¿Por qué? Matemáticamente la primera es una simetría y la otra no. Porque en la primera tanto el área como los lados y los ángulos quedaron iguales, no cambiaron. En cambio, en el segundo caso, los lados se fusionaron, los ángulos desaparecieron y ni hablar del área. A ese concepto de quedar igual, no cambiar, los matemáticos le llaman ser invariante. Quiere decir que las magnitudes quedaron invariantes bajo una transformación que hice al objeto. A esta transformación podemos ponerle un nombre, llamémosla T porque no tengo imaginación. Así como hice con esta transformación, puede haber muchas otras que dejen la figura invariante como U o V, que es un desplazamiento hacia arriba, o W, que es un desplazamiento hacia abajo. Si meto todas estas transformaciones en una bolsa, a esa bolsa la puedo llamar grupo de transformaciones, porque forman la estructura de grupo matemático. Lo importante ahora es que como los objetos de mi bolsa transforman mi figura de diversas maneras, podemos decir que este grupo actúa sobre mi figura. Y esta palabra actuar será la más importante de aquí en adelante, pues todo grupo actúa sobre algún espacio o objeto. Y estas acciones las podemos ver, pues son transformaciones del espacio. En resumen, podemos conocer a los grupos por medio de sus acciones. Y aquí quiero detenerme un poco, pues todo lo que dije se sintetiza en una frase muy bonita que escuché en una escuela de verano en México y me marcó mucho. Los grupos son como las personas, se les conoce por sus acciones. Ahora veremos un ejemplo de acción de grupo y cómo dicha acción nos ayuda a crear patrones preciosos. Mire la siguiente imagen. Fue creada por el famoso artista Escher. En ella podemos ver un mismo patrón repetido muchas veces, pero ¿podría señalar cuál es el patrón que se repite? Podríamos pensar que son las dos gárgolas de distintos colores, pues aparecen varias veces, como se ve en la pantalla. En realidad, esto es muy natural para nosotros, pues es evidente que las gárgolas amarillas y negras son los objetos que se repiten. Pueden constatarlo en la animación que ven en pantalla. Aún así, las matemáticas tienen una respuesta distinta, menos intuitiva, pero igual de certera. Y quiero aprovechar para mencionar que Escher tiene muchas obras como esta, algunas más complicadas que esta, y como curiosidad, se inspiró en el trabajo de matemáticos como Roger Penrose, Donald Coxeter y George Polya. Quizás no sea tan intuitivo, pero el patrón que se repite es este, delimitado por un cuadrado. Escher solo tuvo que dibujar lo que está dentro del cuadrado y luego lo copió y pegó muchas veces. A estos patrones se les conoce como teselaciones del plano.
Y a nuestro cuadradito se le conoce como dominio fundamental, pues es la única región de la pintura donde nada se repite. Los demás son copias exactas de ese mismo cuadrado. Aunque no tiene por qué ser ese, podría ser cualquiera de los otros. Ahora, para entender mejor esta teselación, dejemos de lado el arte por un momento y veamos el esqueleto de la teselación, que es esta rejilla. Mejor, quitemos la rejilla y quedémonos con nuestro dominio fundamental. Note que la rejilla se puede crear totalmente a partir del dominio fundamental, que fue lo mismo que hizo Escher. Pero, ¿cómo podemos hacerlo matemáticamente? Para crear copias de ese cuadrado solo debemos hacer una traslación. Y matemáticamente esto se hace sumando un vector de coordenadas enteras. Por ejemplo, si quiero mover el cuadrado en diagonal, debo moverlo una unidad a la derecha y luego una unidad hacia arriba. Es decir, la traslación se guarda en el vector 1,1. Sin embargo, no me puedo mover en un vector decimal, pues por ejemplo, el vector 0.5, 0.5 deja superpuestos los cuadrados y Escher no podría hacer su pintura. Es decir, los vectores a, b, con a y b números enteros, son los únicos permitidos para hacer esta teselación. Estos vectores forman un grupo, que es precisamente z cruz z, es decir, vectores con entradas enteras. Y aquí viene lo interesante. Lo que hicimos fue usar el grupo z cruz z para generar una teselación del plano. Esto quiere decir que el grupo z cruz z actúa sobre el plano de manera propiamente discontinua. Esto es otra manera de decir que con z por z puedo teselar el plano. Es natural pensar si esto se puede generalizar. ¿Hay otra figura que tesele al plano? ¿Cuál es su grupo asociado? Y la respuesta es que sí, pero lo impactante es que solo hay una figura de más de 4 lados que lo hace, y es el hexágono. Se puede demostrar que ningún otro polígono regular tesela al plano. Y nos queda una pregunta. Así como la rejilla de cuadrados tiene asociado el grupo z cruz z, ¿cuál es el grupo asociado a la rejilla de hexágonos? Y sorprendentemente, se puede demostrar que el grupo es el mismo z cruz z. Piensa en cómo podrías tú intuitivamente justificar esto. Podríamos intentar llenar el espacio con octágonos, por ejemplo, pero vemos que nos quedan huecos. ¿Por qué con el cuadrado y el hexágono no? La culpa la tienen los ángulos de los vértices. En el cuadrado no quedan huecos porque un ángulo mide 90 grados. Y si junto 4 vértices y sumo sus ángulos, estos dan 360 grados. Lo mismo ocurre con los hexágonos. Esto es equivalente a que no queden agujeritos cuando relleno el plano. Es decir, que con estas figuras puedo hacer una teselación. Sin embargo, no hay manera de sumar los ángulos de un octágono para que den 360 grados, lo cual implica que quedan huecos y no puedo teselar con el octágono. Pero a los matemáticos les gusta hacer trampa. Si los ángulos no dan 360 grados, ¿cómo obligo al octágono a tener ángulos que sí den 360 grados? Parece un truco barato, y quizás lo es, pero los matemáticos lo lograron. Para obligar a los ángulos a que den 360 grados, necesitamos que sean menores, y para hacerlo, tomemos nuestro octágono normal y desinflémoslo. Saquemos aire de su interior. Cuando sacamos el aire, nos queda un octágono con menos área y sus ángulos son más pequeños. Más aún, podemos desinflarlo de tal manera que sus ángulos sean tan pequeños como queramos. Para nuestro ejemplo lo desinflaremos para que cada ángulo mida 45 grados. Pero tenemos un problema, no podemos pegar dos de estos octágonos. Para esto, seguimos haciendo trampa. Aparte de desinflar nuestro pobre octágono, lo deformaremos de tal manera que solo mantenga invariantes sus ángulos, pues sus lados y su área cambiarán radicalmente. Pero como el ángulo es de 45 grados, necesito pegar 8 octágonos para llenar el espacio, pues 45 grados por 8 es igual a 360 grados. De ahí que eligiéramos un ángulo de 45 grados. Note que si sigo haciendo esto,
no se tesela el plano, sino el disco unitario. A este disco se le conoce como disco de Poincaré y es un modelo de la geometría hiperbólica. Esta es la puerta de entrada a la teoría hiperbólica. Por favor, disfrute ver cómo se tesela el disco.